Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el horario que ustedes se encuentren viendo este video explicativo acerca de el movimiento de los cuerpos. En este video que les voy a presentar, les voy a explicar cómo resolver distintos tipos de problemas. En este caso, vamos a resolver un problema haciendo la diferencia entre la distancia y el desplazamiento, que pueden ser términos muy parecidos o muy similares, que a veces mucha gente tiende a confundir esos conceptos, y vamos a poder darnos cuenta que son totalmente diferentes. Uno, por ejemplo, puede ir de un lugar hacia el cerro o hacia el mar y volver al punto inicial y prácticamente no se va a ver desplazado. Generalmente el desplazamiento es un cambio de posición que experimenta un cuerpo. Misma definición que tiene el movimiento, porque el movimiento se relaciona con el cambio de posición. No, por ejemplo, que me esté moviendo, por ejemplo, en círculos, no, porque no hay un cambio de posición como tal. En cambio, la distancia es cuánto yo estoy recorriendo. Me explico, si yo voy de un punto hacia el cerro y después regreso, voy a haber recorrido una distancia que va desde mi posición hasta el cerro y viceversa. O sea, tendría dos veces esa distancia. Entonces, ahí obviamente la distancia es la longitud que tiene la trayectoria que yo estoy realizando. Por ejemplo, si yo parto en un punto y tengo un laberinto, quizás una persona va a encontrar la ruta más corta para llegar a la meta y va a haber recorrido menos distancia. Pero quizá una persona se perdió en el laberinto y va a haber hecho mucho más recorrido hasta llegar a la meta que la otra primera persona. Entonces ahí recorrió más distancia. Eso como un poco para explicarles y darles contexto de lo que les voy a explicar a continuación. En este problema que ustedes están viendo ahí en la pantalla, tenemos que una persona, en este caso Carlos, se desplaza por un único camino desde x igual 12 hasta x igual menos 61, después se mueve hasta x igual menos 37 y finalmente termina en x igual 53. O sea, acá esta persona está recorriendo o se está desplazando entre cuatro posiciones, A, B, C y D. Entonces el problema me está diciendo que nosotros encontremos la distancia recorrida por Carlos y el desplazamiento que experimenta Carlos, que como dije son términos completamente distintos. Vamos primero a calcular la distancia. Para calcular la distancia en este tipo de problemas, nosotros tenemos que partir de la idea de que se está moviendo o se está desplazando de acuerdo a cuatro puntos. Esos puntos se determinan a través de un tramo. El tramo que va de A a B, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tendría que ser al revés, ¿verdad? En este caso de A a B, ¿verdad? Después el tramo que va de B a C, y ya voy a explicar por qué lo estoy colocando así en ese orden, porque tenemos que vernos cómo son las posiciones. Y después el tramo que va de C a D. Entonces acá nosotros tenemos tres tipos de tramos. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro posiciones. Al tener cuatro posiciones, la persona está haciendo tres tramos. El tramo que va de A hasta B, el que va del B al C y el que va del C al D. Si tuviese, por ejemplo, 10 puntos en los cuales se está moviendo, tendríamos 9 tramos, ¿verdad? Entonces, como acá tenemos cuatro puntos, son tres tramos. ¿Cómo yo utilizo esos tramos para calcular la distancia? Esos tramos tienen posiciones. Esas posiciones las vemos en el enunciado. El XA es 12, ¿verdad? Vamos a colocar bien ahí el 12 para que nos salga bien. Ahí sí, el 12, ¿verdad? Y es el punto A, perdón. Y el punto B es menos 61. Si nos ponemos a pensar, estos dos tramos, o sea, perdón, este tramo que tiene estos dos puntos son de diferentes signos. Uno es positivo y otro es negativo. La distancia siempre es un valor positivo, por tanto tengo que ver cuántos espacios o cuántos puntos estoy recorriendo hasta llegar al menos 61. Y uno dice, claro, contarlo uno por uno, ¿cierto? Para llegar al menos 61, ¿cierto? Es un poco engorroso, ¿ya? Da un poco de lata. Entonces, ¿cómo lo hacemos más fácil?
En este caso, para sacar esa distancia recorrida entre esos dos puntos, como son de signos diferentes, yo voy a tomar ambos números considerándolos como un número positivo. Me explico, el 12 ya es positivo, pero el 61, como es negativo, ahora lo voy a considerar positivo. ¿Por qué? Porque yo quiero la distancia, no quiero el cambio de posición, sino que quiero la distancia que recorre, que es cuántos espacios hay entre el 12 y el menos 61. Si pensamos, del 12 al 0 hay 12, pero del 0 al menos 61 no hay menos 61 espacios, sino que hay 61 espacios. Entonces, cuando son de signos distintos, los dos puntos de ese tramo se consideran ambos positivos y se suman. En este caso, como ambos son de signos distintos, se van a sumar. Eso me va a dar 73. En este caso, como estamos trabajando con metros, se da a entender de que estos son 73 metros. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos el primer tramo. Vamos al segundo tramo. En el segundo tramo vamos de B hasta C. En este caso, el B, ya vimos anteriormente que era la posición menos 61, pero el C es menos 37. Y uno dice, ah, ¿cómo lo hacemos? Porque ambos son de signos iguales, ¿cierto? Uno es menos y otro es menos. Pero no puedo tener distancias negativas, no puedo tener que recorre espacios negativos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Tomamos el número más grande de los dos en cuanto a los números positivos y lo restamos con el otro número. Porque si yo empiezo a contar, ¿verdad? Si empezamos a contar, ¿verdad? La cantidad de espacios que hay entre el menos 61 y el menos 37, tendría que restar esos dos números para saber cuántos espacios hay entre medio, básicamente. Entonces, en este caso, cuando tenemos signos iguales, nosotros restamos ambos números, en este caso el mayor menos el menor, en cuanto a los números positivos, y en este caso esto me dará 24 metros. ¿De acuerdo? Ahí tenemos 24 metros. Entonces, números distintos, perdón, signos distintos, perdón, se suman ambos números como si fueran los dos positivos, y si son de igual signo, se restan ambos números como si fueran positivos. No puedo colocar el 37 menos el 61 porque me daría menos 24. Y las distancias solo son valores positivos. Por ejemplo, una regla parte del X, parte del 0, hacia los números que tenga la regla, ¿cierto?, que estemos utilizando. Entonces, las alturas, por ejemplo, se miden desde el suelo, que es 0, hasta obviamente la altura que uno pueda tener. Entonces, siempre una distancia es un valor positivo. Por eso que colocamos el 61 primero y después el 37. Después, en el último tramo, que va de menos 37 a 53, ahí también ustedes lo pueden determinar mejor. Ya, si ustedes se dan cuenta, ya es parecido al primer tramo, son de signos distintos y por lo tanto, siguiendo la lógica, vamos a sumar ambos términos. Entonces sería 37 más 53. El 37, obviamente, como dije, lo consideramos como positivo y esto nos va a dar 90 metros. Ahí tenemos las tres distancias porque ya recorrimos los tres tramos que está realizando esta persona. Entonces, repetimos, signos distintos en el mismo tramo, ¿cierto? Se suman ambos números como si fueran positivos y signos iguales, ¿cierto? Se restan también como si fueran números positivos, el número mayor menos el número menor. Acá, por ejemplo, son de signos negativos ambos, entonces se restan. Si fueran los dos positivos, también se restan. Y una vez que tenemos las distancias que estamos encontrando, en este caso son tres distancias, simplemente nosotros venimos acá y las sumamos, porque yo quiero la distancia recorrida. Entonces, 33 más 24 más 90, eso nos da 187 metros, que es obviamente la distancia recorrida por Carlos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la distancia que ha recorrido esta persona. ¿Qué hicimos? Sumamos los tres tramos, sumamos las tres distancias que hizo Carlos en cada uno de esos tramos. Entonces las sumamos y encontramos la distancia recorrida totalmente. ¿Cómo es el caso del desplazamiento? En el caso del desplazamiento, y voy a hacerlo con otro color para hacer la diferencia, en el caso del desplazamiento, lo vimos anteriormente en un video con el tema de la fuerza elástica, el desplazamiento es simplemente
la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, en este tipo de problemas, cuando nos piden el desplazamiento, solo debo fijarme dónde comenzó la persona y dónde terminó finalmente. Por eso que generalmente en nuestro tipo de enunciados uno le coloca después finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la inicial, en este caso, es donde comenzó, pero la final no es menos 61, porque la última posición que nos están entregando es esta, es 53. Por lo tanto, en este caso, la posición final es 53 metros, porque es la que está al último lugar del tramo, ¿cierto? O en este caso, de la última letra, porque por algo uno le colocó D en este caso, y X inicial sería 12. Al desplazamiento o a la definición de desplazamiento no le importa lo que pasa entre medio de la inicial y la final, solo le importa saber dónde inició y dónde comenzó. Por eso que decía al comienzo de que si yo me voy al cerro y regreso al punto donde comencé, el desplazamiento es cero porque estoy considerando que la inicial es igual que la final. Entonces ahí obviamente se dice que final menos inicial sería cero. Entonces, como dije, no importa cuánto, ¿cierto? Ya yo esté recorriendo, solo importa la inicial y la final. Por ejemplo, en el caso del laberinto que les hablaba al comienzo del video, ambas personas, ¿cierto? Tienen recorridos distintos, pero ambas personas empezaron en la misma posición y terminaron en la meta, que es la misma posición, que es la posición final. Entonces, para ambas personas el desplazamiento sigue siendo el mismo, pero la distancia es diferente. Ahí está la diferencia entre la distancia, que es lo que uno recorre, y el desplazamiento, lo que uno cambia, ¿cierto? La posición, lo que varía la posición. En este caso, 53 menos 12, esto es 41. Obviamente le colocamos acá la unidad, ¿cierto? Que es el metro. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ambos problemas, ¿cierto? En este caso realizamos la distancia recorrida, que hay que sacar los tramos, y el desplazamiento, que solamente hay que saber dónde comenzó y dónde terminó, ¿verdad? La persona, el cuerpo, la partícula, el automóvil, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primer tipo de problema. Pasamos al segundo tipo de problema, donde vamos a hacer una homologación, de hecho ahí vieron un poco el título, que es la rapidez y la velocidad. Generalmente la rapidez es el homólogo de la distancia y la velocidad es el homólogo del desplazamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que la rapidez depende de la distancia que está recorriendo el cuerpo. En cambio, la velocidad depende del desplazamiento que experimenta el cuerpo. En este sentido, nosotros para saber generalmente cómo es la rapidez, siempre será un valor positivo y siempre voy a requerir de la distancia. La rapidez es cuánto yo recorro en función del tiempo. La velocidad es cuánto me desplazo o cuánto cambia la velocidad, perdón, cuánto cambia la posición, ¿verdad? En función del tiempo. Entonces acá es un homólogo del problema anterior, solamente que ahora está la variable del tiempo. Como está la variable del tiempo, tendremos dos expresiones. Tendremos la rapidez, que es simplemente una v, que va a ser la distancia dividido en el tiempo, y la velocidad, que es una magnitud vectorial, porque los vectores, ¿cierto?, describen hacia dónde se puede desplazar el cuerpo. De hecho, la velocidad y el desplazamiento pueden ser valores tanto positivos como negativos. Por ejemplo, si el cuerpo se mueve en la recta numérica hacia la derecha, va a ser un valor positivo, pero si el cuerpo en la recta numérica se mueve hacia la izquierda, el desplazamiento y la velocidad serán valores negativos. Entonces, acá vamos a colocarle, ¿cierto?, los nombres para que los puedan ver bien. El de arriba se llama rapidez y el de abajo se llama velocidad. Y ahí, como les digo, tenemos ambos términos que estamos utilizando. ¿Cómo calculamos la rapidez? Hay que sacar la distancia y después dividirlo en el tiempo. ¿Cómo calculamos la velocidad? Hacemos la variación de la posición, ¿verdad? Final menos inicial, y lo dividimos en el tiempo. Acá tenemos un tramo para sacar la rapidez, donde tenemos simplemente un solo tramo, por tanto simplemente sacamos una sola posición. Partimos en la posición A, terminamos en la posición B. El A es igual a 14, ¿verdad?
y el B es igual a menos 5. Del problema anterior vimos que si son signos distintos se suman, por lo tanto tendremos 14 más 5 y ahí tendremos que la distancia que recorrió esta persona que se llama Pedro es de 19, en este caso, metros. Y como hay que calcular la rapidez, esos 19 metros se dividen con el tiempo que es 2,91, vamos a colocar acá, 19, que es la distancia que va en el numerador, y el 2,91 que va en el denominador. La rapidez, como dije, siempre va a ser un valor positivo, por tanto, esto nos va a dar 6,52 aproximadamente, ¿verdad? Siempre trabajamos con 2 o con 3 decimales para ir haciendo un número por lo menos más exacto dentro de todo. La rapidez, como es un cambio de longitud en función de un tiempo, toda rapidez se mide en metros por segundo, ¿de acuerdo? O metros partidos por segundo, ¿cierto? Que es la unidad de la rapidez y también la unidad de la velocidad porque se rige bajo el mismo principio. Entonces tenemos que la rapidez, sacamos la distancia y después la dividimos en el tiempo. Con la velocidad, ya vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a hacerlo con otro color para no confundirlos. Con la velocidad, como dije, hay que sacar el desplazamiento. Tenemos la posición final, que en este caso es menos 5, y la restamos con la posición inicial, que es 14. Eso, si nosotros usamos la resta, esto nos va a dar menos 19. Ahí está la diferencia también igual entre la distancia y el desplazamiento, que la distancia solamente va a ser un valor positivo, en cambio, ¿verdad? El desplazamiento, pero la distancia es cierto un valor positivo y el desplazamiento puede ser o positivo o negativo según hacia dónde se esté desplazando, ¿verdad? El objeto. Una vez que sacamos el desplazamiento, calculamos la velocidad, colocamos en este caso ahora el menos 19 arriba, ¿verdad? Y el tiempo que es el mismo, 2,91 en la parte de abajo, y como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Esto nos va a dar menos 6,52. Y ahí también está la diferencia entre la rapidez y la velocidad, que la rapidez puede ser un valor siempre positivo, pero la velocidad siempre va a ser un valor, perdón, al revés, perdón, la rapidez solo puede ser positiva, perdón, y la velocidad puede ser tanto positiva como negativa, porque la velocidad depende del desplazamiento, y si la velocidad es negativa en este caso, ustedes se pueden dar cuenta en el tramo, se mueve en este caso hacia la izquierda. Por tanto, tenemos que la velocidad puede ser negativa. ¿Cuándo coincide la rapidez con la velocidad? Cuando el cuerpo se mueve en la recta numérica hacia la derecha. Ahí tendríamos que son valores similares. Por eso es que mucha gente tiende a confundir que ambos términos son idénticos, pero no. Nos dimos cuenta en este video que la rapidez y la velocidad son términos totalmente distintos. Uno representa el cociente o la razón entre la distancia recorrida y el tiempo, y el otro es el cambio de posición respecto del tiempo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre uno y otro. Así que nada más, espero que les haya gustado este video, espero que puedan haber complementado, ¿cierto?, con lo que ya vimos anteriormente en todos los otros videos que hemos trabajado en este canal. Recuerden dejar algún comentario si tienen si tienen alguna duda. Darle like, compartirlo para que el video pueda llegar a más personas que quizás también tengan dudas con respecto a la física y los problemas que uno los puede plantear generalmente. Así que eso, espero que estén bien y nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.